Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Todo bien. Estamos. Bueno, chicos, buenos días. Vamos entonces a dar inicio con la sesión de hoy. Quisiera hablarles un poco de lo que es la parte de recipientes volumétricos a nivel de contexto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues básicamente tiene que ver un poco con la forma en que se hace metrología en este país, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha pensado ya seriamente en dedicarse al área de calibraciones, metrología o instrumentación en este país. Entonces me gustaría ponerlos un poco en perspectiva, ¿verdad? Dentro de las cosas que más se hacen, hay un mercado muy grande que es en la parte de balanzas, ¿verdad? Entonces ese mercado está relativamente bien cubierto por empresas, sobre todo de la parte de laboratorios secundarios, ¿verdad? En algún momento, pues cuando el Laboratorio Costarricense de Metrología empezó a brindar servicios de calibración, se calibraban muchos instrumentos de medida en la industria aquí en este país en los años 90. Pero esa función tenía que dejar de cumplirle al Laboratorio Costarricense de Metrología para dar paso a lo que se llaman los laboratorios secundarios, ¿verdad? Los laboratorios secundarios son todos estos que ustedes pueden encontrar en el ECA que dan servicios de calibración. Y más bien que el Laboratorio Costarricense de Metrología pasara a ser un laboratorio donde calibrara solo patrones de primer nivel, que es lo que se busca en un país donde tenemos una estructura metrológica sana, ¿verdad? En eso, lamentablemente, no todo el mundo tuvo claridad, porque hubo gente que quería que el Laboratorio Costarricense de Metrología siguiera calibrando vernier, balanzas, y esa no era la visión, ¿verdad? La visión debería ser, creo que la que tenemos ahora, que no fuera un ente que fuera a competir con los laboratorios secundarios, sino que más bien le ayudara a los laboratorios secundarios en resolver las cadenas de trazabilidad para que los mismos laboratorios secundarios pudieran brindar los servicios de calibración. Entonces, ¿qué fue lo que fue pasando aquí? Muchos de los servicios que daba el Laboratorio Costarricense de Metrología se dejaron de dar. Ahora, por ley, el Laboratorio Costarricense de Metrología no le puede decir a usted, Alejandro, mira, no le puedo calibrar su vernier. No, tengo que calibrárselo, pero se lo pongo a 2 años plazo. Entonces, esto es como decirle, no se lo quiero calibrar. Entonces usted va y busca un laboratorio secundario para que le calibre su vernier, para que le calibre su balanza, para que le calibre sus equipos. Y eso fue logrando hasta que en la estructura metrológica moderna tenemos laboratorios secundarios que dan esos servicios. Pueden haber puntos de mejora, no existe tal vez compatibilidad en muchas cosas entre un laboratorio y otro, pero los esfuerzos van a que justamente hayan servicios que brinden los laboratorios secundarios. Lo que es la parte de calibración en dimensional, micrómetros y vernier, tal vez no está estandarizado en este país, pero eso le toca a los laboratorios secundarios. La parte de calibración de balanzas, básculas, plataformas de pesaje, incluso por métodos de enlaces sucesivos, eso le debería tocar a los laboratorios secundarios. La parte de termometría que ustedes están haciendo, por ejemplo, con los microbaños, que bueno, esos microbaños ya se consideran en la industria equipo, digamos, normal que usted encuentra dentro de la industria, también pasan a ser parte de la metrología de laboratorios secundarios. Y la parte de recipientes volumétricos resulta que también es parte de lo que deberían hacer los laboratorios secundarios. En algún momento la parte de recipientes volumétricos se veía con el Laboratorio Costarricense de Metrología, pero de eso tuvo que ir migrando poco a poco a laboratorios secundarios. Hay laboratorios secundarios de mucha experiencia en este país, otros de no tanta experiencia, otros de especialización. Por ejemplo, hay laboratorios secundarios que solo se dedican a calibrar balanzas. No más, no les interesa. Hay otros que tratan otras magnitudes. Hay magnitudes que están desatendidas. Hay magnitudes que están desatendidas y hay esquemas dentro de la cadena de trazabilidad nacional que todavía hace falta resolver un poquito mejor, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es calibración de pesas de alto nivel de exactitud, clase 2, muy poca gente ofrece eso. Casi que si no te lo da ese servicio el Laboratorio Costarricense de Metrología, no te lo puede dar nadie. Entonces, en este contexto, todavía hay mucho trabajo desde el punto de vista de laboratorios secundarios que falta hacer. Y para hacer ese trabajo necesitamos inversiones. Este trabajo no es solamente conocimiento. El conocimiento usted lo puede adquirir en cursos de metrología, investigando, pero se necesitan inversiones en patrones que mejoren esa cadena de trazabilidad. Mi visión y mi expectativa, siempre impregnada con mucha fe,
es que Costa Rica va a tener que mejorar esa cadena de trazabilidad y yo quisiera que partes o algunos de ustedes estuvieran en esa labor que les va a tocar en la futura generación en la que ustedes van a estar trabajando, ¿verdad? Recipientes volumétricos es una, no sé si llamarlo realmente una magnitud, ¿verdad? Es básicamente un área que es muy importante, sobre todo en la parte de ensayos químicos, ¿verdad? En la parte de creación de disoluciones, en la parte, digamos, de análisis analítico, en la parte química, que es muy importante. En la parte de ensayos se utiliza mucho y hay instrumentos que es importante conocer. Entonces, la intención hoy es darles un acercamiento a lo que son recipientes volumétricos. Me imagino que el último contacto que ustedes tuvieron con recipientes volumétricos fue en química, ¿verdad? ¿Y qué conocen de los recipientes volumétricos? Son caros, sí, ¿también? ¿Son de vidrio, ¿verdad? ¿O no? Así que no, ni eso, Rol. Bueno, estamos... Sí, Ángelo. Ajá, correcto. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Sí, o sea, no todos funcionan igual. Eso vamos a hablarlo justamente hoy. Hoy vamos a entrar en la parte conceptual. Bueno, si no sabemos nada, mejor. Y si saben algo, mucho mejor. Pero bueno, vamos a partir de eso, Rolo. No hay que arrugarse, ¿verdad? Gabriel tampoco. ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero hablemos de los tipos de recipientes. Ahí tienen la presentación ustedes. Como decían por ahí, hay dos tipos de recipientes. Los que se llaman recipientes para contener, como por ejemplo el matraz aforado, la probeta o el cilindro graduado, ya les voy a hablar de cada uno de ellos, y los recipientes para verter, que son las buretas, pipetas y micropipetas, ¿verdad? Los Erlenmeyers ni los Vickers no se calibran. Eso es muy importante. Porque no son instrumentos que se usan para medir volumen. Se usan para contener reactivos, para contener residuos, para dejar un poco de agua destilada ahí, para hacer mezclas con jabón y meter las tapas de los matraces en el proceso de lavado, pero usted no mide un volumen usando un Erlenmeyer o un Vicker. O sea, usted no llega a un laboratorio de calibración pidiendo que le calibren un Vicker o un Erlenmeyer. No, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? Que hay que saber por aquí. Estos son Erlenmeyer, chicos, no sé si los conocen. Tienen como esa forma cónica, ¿verdad? Tienen una graduación muy gruesa, por lo tanto no son instrumentos que se usan para medir volumen y se usan para contener, para residuos, para preparación de disoluciones, para muchas actividades que no están asociadas directamente a la metrología, Gabriel. Estos son los Vickers y los hay de diferentes tamaños, de 100 mililitros, de 500 mililitros, de todo, ¿verdad? Ustedes los han visto en el laboratorio, ¿verdad? Sí, toda la cristalería es cara y toda tiene utilidad. Es decir, el hecho de que no se calibren no quiere decir que no tengamos que tener los Vickers. Van a ver que son muy importantes. Por ejemplo, si usted quiere realizar las calibraciones como calibración de pipetas, necesitas un reservorio donde tenés que tener agua destilada. Y la mejor forma de tener un reservorio es tener un Vicker o un Erlenmeyer de donde usted puede extraerla para poder generar lo que se llaman las alícuotas. Las alícuotas son aquellas muestras analíticas muy precisas que usted utiliza en un ensayo. Eso se llaman alícuotas, ¿verdad? Entonces, esto es un matraz. El matraz es un balón aforado, como el que ustedes van a calibrar en el laboratorio. Él tiene una línea de aforo. Entonces usted dirá, ¿qué sentido tiene comprar ese chunche tan caro? ¿Un matraz cuánto cuesta? Un clase A, hay dos tipos de clase, A y B. El clase A cuesta no menos de 7,000 colones. Y solo tiene para medir un punto. O sea, solo tiene una marca. Usted diría, es la cosa más ineficiente que hay. Porque digamos, en un matraz, si usted quiere medir en un matraz y contener un volumen, el matraz tiene esta forma, se llama balón aforado o matraz aforado. Tienes una tapa para que evitar la evaporación y la única marca que tiene es una que se llama línea de aforo. Línea de aforo. Y cuando usted quiere contener un volumen, por ejemplo, si este matraz fuera de 100 mililitros, en la unidad que utilizamos para medir volumen es el mililitro, aunque esa no tiene un contexto científico formal.
debería ser centímetro cúbico, pero por definición 1 mililitro y 1 centímetro cúbico son iguales. Eso no siempre fue así, pero en metrología de volumen, 1 litro es 1 decímetro cúbico y 1 mililitro es 1 centímetro cúbico y 1 microlitro es 1 milímetro cúbico. Son las 3 unidades típicas que utilizamos en la parte de recipientes volumétricos. Entonces, supongamos que tengo este matraz de 100 mililitros. Entonces, cuando yo lo aforo, la línea de aforo tiene un tamaño, ¿verdad? No es que es una línea, tiene un tamañito, ¿verdad? Esta línea de aforo, voy a exagerarla. La forma correcta de realizar un aforo, buenas, es utilizar, tiene una pancita del aforo aquí, ¿verdad? Que la curvatura, la parte inferior de esa pancita coincida con la parte superior de la línea de aforo. Esa es la forma correcta de realizar un aforo. En agua. Ahorita vamos a ver que si el aforo yo lo estoy haciendo en otro medio, como por ejemplo podría ser petróleo, búnker o algún otro tipo de medio, pues eso puede cambiar un poco, ¿verdad? Pero por lo menos cuando hay una visualización de agua, está la forma en que se debe realizar el aforo. El matraz y el balón aforado es lo mismo. Entonces, esto que está aquí es un balón aforado o un matraz. Solo tiene una única marca de aforo. Los hay de clase A y B. El de clase A es más fino y en, digamos, contexto serio de la metrología se usa solo el clase A. El clase B se puede utilizar, se ha dejado de utilizar, se usa más en contexto didáctico, pero no se promueve su uso en metrología. Entonces, si usted quiere medir volumen con precisión, utilizar balones aforados. Si usted quiere, por ejemplo, hacer un trabajo donde necesita preparar muestras de alta precisión, por ejemplo, qué sé yo, que usted quiera preparar un detergente, una crema o algún tipo, digamos, de disolución, por ejemplo, alguna sal en agua, entonces utilizamos el balón aforado, porque entonces usted lo que hace es colocar la sal, llenar en agua hasta el nivel de aforo y a partir de ahí puedes generar una disolución específica, ¿verdad? Pero esto es muy importante para la parte de disolución. Segundo, sí. Y si tengo el otro tipo de menisco, ¿qué es Si es el otro tipo de menisco, cambia la cosa. Vamos a ver. Si usted lo que tiene es, por ejemplo, búnker, el problema es que el búnker tiene un color oscuro. Entonces, no sabes dónde se forma el menisco del búnker. El búnker es oscuro, entonces la forma correcta de hacer el aforo es esta. En el búnker. ¿Por qué? Porque usted no ve la curvatura del menisco. Como es totalmente oscuro, usted lo que ve es solo una línea oscura. Todo esto es negro aquí, no es translúcido. Entonces no se puede ver el menisco. Entonces el nivel de aforo o el aforo que usted debe hacer en líquidos que tenga un color oscuro que no se pueda ver el menisco es justamente ese. Con la parte superior del menisco es donde usted realiza el aforo. Ahora, usted no utiliza búnker para calibrar un matraz. Usted utiliza agua con características especiales destilada, ¿verdad? Ni siquiera agua del tubo. ¿Por qué no podemos usar agua del tubo para calibrar un matraz? Porque no se forma bien el menisco. Un matraz que es sucio no permite la formación correcta del menisco. ¿Por qué tanta molestadera tengo yo con que laven bien el matraz, con que utilicen jabón? Bueno, porque resulta que un matraz se contamina. La contaminación no es visual, puede ser con granos de polvo. Algunos de esos granos de polvo, chicos, son granos de polvo que ni siquiera alcanzan el tamaño óptico. O sea, que usted por más microscopio óptico que tenga no puede ver el grano de polvo porque es más pequeño que la longitud de onda de la misma luz. Por ejemplo, la arena fina del desierto del Sahara. Usted sabe que hay polvo del Sahara, llega aquí a Costa Rica, la gente se enferma y le da alergia y es una arena que usted no puede ver por más potente que sea su microscopio porque está por debajo de los niveles del color de la luz. El color de la luz anda en el orden de 0.7, 0.6 micrómetros, o sea, fracción de micrómetro, y hay partículas que son más pequeñas que eso. Aunque usted no las ve, porque no se pueden ver, sí están afectando y contaminan, ¿verdad? Entonces hay que hacer un lavado. Si usted deja un matraz o deja un recipiente, un plato, en la cocina, se llena de polvo. Lo mismo le pasa a los matraces. Ese polvo, nosotros lo que hacemos es lavarlo con agua,
primero con agua del tubo y después con agua destilada. Se puede utilizar jabón, se puede usar agua. Se usa agua con jabón. ¿Por qué el jabón? Porque el jabón quita los residuos que tenemos de suciedad, pero ciertos residuos, ¿verdad? Hay algunos residuos que no logran ser quitados fácilmente. Entonces lo que hacemos es que después de un lavado con agua y jabón, podemos utilizar, por ejemplo, un hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio puede hacerse en base a agua o en base o en otra base, que podría ser, por ejemplo, etanol, ¿verdad? Pero la idea es que el hidróxido de potasio lo que hace es eliminar los residuos orgánicos que hayan quedado, que no se pueden limpiar simplemente con el lavado con agua y jabón. Esos residuos orgánicos los podemos eliminar. La solución que queda jabonosa, entonces hay que volver a enjuagar bien el matraz para asegurarse que esté totalmente limpio. Se puede usar una pipeta Pasteur o un gotero, ¿verdad? Para poder probar si realmente el matraz queda limpio. Si queda limpio, el agua debe escurrir sin formar mapas. Entonces, después de las prácticas de calibración de recipientes volumétricos, yo espero que usted se apropie de la cocina de su apartamento, de su casa, lave los vasos y diga cuando un vaso está limpio o está sucio. Y vaya a entender por qué usted utiliza agua caliente para eliminar la grasa, por qué usted utiliza jabón líquido, ¿verdad? No es conveniente, dentro de esto, utilizar hisopos. Hay que usarlos con mucho cuidado. Se pueden usar, no lo prohíbo. Pero el problema del hisopo es que si no tenés cuidado puedes rayar la marca de aforo o puedes rayar el interior del matraz. Y las tolerancias de los matraces son tan finas, son tan pequeñas, sobre todo en clase A, que si usted raya un matraz lo puede desajustar y sacarlo de tolerancia. Entonces, eso es el lavado, eso es lo crítico del lavado de un matraz. Cuando un matraz ya ha sido usado y tiene mucho residuo que es orgánico, el hidróxido de potasio funciona bien. Dependiendo del tipo de residuo, también se pueden usar otros ácidos, ¿verdad? Se puede usar el óxido nítrico, por ejemplo, para ciertos tipos de suciedad que puedan presentarse dentro de un matraz. Lo conveniente en un matraz, chicos, es que usted antes de utilizarlo, usted lo compre, lo calibre y después lo use. ¿Lo puede recalibrar? Yo pienso que sí se puede recalibrar. Muchas veces los matraces son como los termómetros, tienden a quebrarse muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, algunos no alcanzan una recalibración, pero lo ideal es que usted los cuide como instrumentos de medida que son. Sale más cara la calibración que el propio matraz. Un matraz te cuesta 8,000 colones, ¿verdad? Más o menos. Una calibración de un matraz te cuesta más de $100, ¿verdad? Entonces, lo caro del matraz no es el matraz, es la calibración. Lo que más vale del matraz es la trazabilidad, no el matraz en sí. Ese es un concepto raro, porque a veces dentro de la metrología lo que nos cuesta es convencer del valor de una medida. Vean, hay laboratorios en el mundo que se dedican a medir la gravedad local. Y es un poco raro, porque entonces yo le digo a usted, Alejandro, vea, yo voy a medirle la gravedad aquí donde está su computadora. Se la mido con una precisión excelente, le cobro $2,000, lo que sea, y le doy un papelito donde viene 9,8 metros por segundo al cuadrado con una incertidumbre así chiquitita. Y usted dice, ¿es eso o siento que me estafaron? Piénselo como el administrador. ¿Por qué no utilizo la ecuación de Tulin? Esa es gratis, ahí está en internet. Ah, bueno, es que resulta que la ecuación de Tulin tiene una precisión de 0,01%. Y por eso es suficiente. No siempre. Depende de lo que usted quiera medir. Si usted quiere, por ejemplo, establecer un laboratorio de presión utilizando una balanza de peso muerto, resulta que esa gravedad de 0,01% en incertidumbre es demasiado grande. Usted necesita un valor de gravedad local. Además, hay estudios de gravedad local donde la gravedad local va cambiando en el tiempo. Entonces, no es la misma que usted tiene en la noche que en el día, porque resulta que la Tierra se sube 45 centímetros más o menos entre el día y la noche, porque la Tierra es un chicle. Tiene lo que se llama la marea terrestre. Y esa marea terrestre modifica el valor de aceleración gravitacional. Entonces, puedes tener valores de aceleración gravitacional que no sean constantes, sino que incluso sigan curvas sinusoidales. Entonces, claro, hay que medirlo si usted quiere saber realmente cuál es el valor de gravedad local. Bueno, ese tipo de cosas ocurren en metrología. Lo mismo pasa con los matraces. Ahora, hablemos de las probetas o cilindros graduados. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. La palabra más técnica que se emplea es cilindro graduado, porque es más precisa.
Probeta, dependiendo del contexto, puede significar otra cosa. Usted puede usar probetas para ensayos, por ejemplo, destructivos en la parte de materiales. El cilindro graduado tiene esta forma. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el cilindro graduado? La principal ventaja es que usted puede medir varios volúmenes. Entonces, de repente usted dice, en un balón aforado solo puedo generar un volumen con altísima precisión, que por cierto, un balón aforado tiene resolución. Sí, hay un límite en el cual usted puede medir, ese es un concepto ahí se los dejo. Pero sí hay una incertidumbre por resolución, sí. Aprovechando que ya estamos hablando de recipientes volumétricos, ¿cómo se calibra esto? ¿Cuánto tiene que calibrar esto? Porque digamos que no me está dando lo que tiene que dar. Tiene que estar en 25 mililitros, se está dando 23. No, ya no se puede ajustar, eso funciona así. ¿Cómo se ajusta? Vean, los balones aforados no se ajustan. Yo le pongo eso, es como los lapiceros. ¿Qué pasa cuando el lapicero le deja de escribir? Lo bota y se compra otro. Así funcionan. Entonces, los balones aforados son realmente, con respecto a la calibración, son recipientes muy baratos. ¿Por qué razón? Vamos a ver, te lo pongo así. Calibrar un balón aforado, digamos, te cuesta, póngale mínimo $100. Y comprar el balón aforado, ahí en Diprolab o en cualquier empresa, le cuesta 7,000 colones, o sea, $15. Entonces, si usted llega y tiene un balón aforado y está desajustado, porque usted lo calibró y vio que está desajustado fuera de tolerancia, ¿qué sería lo que hay que hacer? Desechar ese balón, comprarse otro nuevo, lavarlo y calibrarlo. Ese es el procedimiento más barato, ¿verdad? Ahora, si usted recalibra un balón aforado y sigue estando en tolerancia, lo puede seguir utilizando. ¿Por qué razones se desajustan? Hay muchas razones. Una de las razones por las que se desajustan es que, por ejemplo, les dejan contenidos ácidos que remueven el borosilicato. Por ejemplo, el mismo hidróxido de potasio, si usted lo deja más de 10 minutos, empieza a comerse el vidrio y entonces los aforos van a estar un poquito más altos y más bien deriva hacia arriba. El volumen que contiene el recipiente va a ser mayor que el que debería estar digamos, declarado por su fabricante. Pero ese es el proceso correcto para trabajar recipientes volumétricos. Hoy lo que quiero es un poquito, chicos, quitar mitos y tratar de ver cómo se usa la cristalería volumétrica. Así que aprovechen para preguntar. ¿Está bien? Entonces, resumen. Un Bicker y un Erlenmeyer no se calibran. Una inyección para insulina o para inyectar ganado no se calibra, no hay procedimientos para eso. Eso es desechable. ¿Me explico? No sé si alguno de ustedes es insulinodependiente, pero se llega, se inyecta una vez y bota la jeringa. Entonces no se hace. Eso más bien deberíamos atenderlo por mecanismos de metrología legal. Deberían tenerlo. Lo que pasa es que estamos en Costa Rica y de muchas cosas que en Costa Rica no se hacen y que tal vez deberían hacerse. Yo pienso que deberíamos más bien justamente tener una aprobación de modelo o por lo menos algún tipo de restricción desde el punto de vista de ingreso aquí legal que permitan que las jeringas que se utilicen estén bien. Pero aquí no, las jeringas son a la libre. Por eso un trabajo interesante de curso sería interesante ver si realmente las jeringas están digamos, dispensando el volumen que dicen. ¿Me explico? Es que hay ideas para este curso, porque el morbo nos llena la cabeza, entonces eso es, pero no, las jeringas o sea, no es que no se puedan calibrar, el tema es si tiene sentido hacerlo o no. Es lo que hablábamos de las pesas de gimnasio, chicos. ¿Quién calibra pesas de gimnasio en este país? Nadie. Dicen pesas 25 libras. ¿Libras masa o libras fuerza? Vean. ¿Qué precisión? ¿Son M3 o no? De repente eso ni siquiera está, tal vez, totalmente regulado, ¿verdad? Ok, tenemos lo que se llaman recipientes para contener. Todos esos son para contener el cilindro graduado o el matraz aforado. También los Bickers y Erlenmeyers que no se calibran son recipientes para contener, nada más que no se calibran. Pero hay para verter. La jeringa es un recipiente para verter. Por ejemplo, la bureta, la pipeta y la micropipeta son los 3 tipos de instrumentos típicos que utilizamos para verter. ¿Qué diferencia hay?
la bureta, chicos, la bureta es la que tiene este tipo, digamos, de válvula. No sé si la han utilizado. La bureta se utiliza para dispensar volúmenes específicos. Es relativamente precisa y funciona por diferencia de volumen, ¿verdad? O sea, usted llena la bureta hasta cierto valor, no sé, 50 mililitros, y si querés dispensar 20, entonces de tener 50 mililitros, la descargas hasta 30 y dispensaste un volumen diferencial de 20 mililitros. Utilizando esta válvula que está aquí. La válvula tiene toda una técnica, el abrir y cerrar hay que hacerlo con cuidado. La descarga de una bureta debe hacerse con cuidado para que no haya burbujas de aire, porque las burbujas de aire contienen volumen. Y si el método que vamos a usar de calibración es gravimétrico, no queremos que haya burbujas de aire, ¿verdad? Tenemos lo que se llaman las pipetas. Las pipetas, a diferencia de las buretas, la bureta tiende a funcionar por gravedad. Es un tubo donde usted llega, deposita agua por arriba o el fluido que usted quiere dispensar y con una válvula vas empezando a gotear. Es para verter. Entonces piensen ustedes que están preparando una disolución y quieren verter un fluido dentro. En cambio, la pipeta, que es lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en el laboratorio, que ustedes van a calibrar, no tiene esa válvula. Y también sirve para verter, pero usualmente son volúmenes más pequeños. Utilizan lo que se llaman las peras. Ahora, yo tengo ahí 2 peras en el laboratorio, una me la llenaron de agua, bueno, no hay que mojarlas por dentro porque se dañan, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las peras, ¿verdad? Una vez me decía un estudiante, profe, pero ¿quién daña una pera? Bueno, un estudiante la llenó de hidróxido de potasio. De todo pasa en este laboratorio. Bueno, estamos aprendiendo, pero cuídenme las peras. Solo tengo 2 ahorita y no son tan caras, pero no por eso hay que desperdiciarlas. Una pera te cuesta unos 8,000 pesos. Las peras, ¿cómo se lavan? Sí. No se lavan. Hay que dejar que sequen por evaporación. Por eso ya una vez que usted la llenó de agua, la contaminó, ya no sirve. Porque entonces usted lo que va a estar haciendo es dispensando ahí, contaminando el fluido que tenés dentro. Ahora, si fuera agua destilada no es tan problemático, porque me le pusieron hidróxido de potasio. Por eso. No, ustedes son metrólogos, ustedes saben que ya, que toca comprar otra pera. Ok, las buretas y pipetas, entonces, ¿en qué se diferencian? La bureta tiene una válvula de control y la pipeta utiliza como válvula de control la pera. Ahora, la micropipeta, tenemos algunas por ahí, miden volúmenes muy pequeños y es otro tipo de instrumento de medida que no está aquí en esta fotografía, pero también es un instrumento para verter. Se pueden calibrar los instrumentos para contener y para verter, utilizando un método de calibración que se llama el método gravimétrico. El método gravimétrico consiste en lo siguiente, es medir el peso del fluido que contiene o que verte el instrumento que usted está calibrando. Entonces, por ejemplo, para un matraz aforado o un cilindro graduado se debe pesar el cilindro o el matraz limpio en seco y luego aforarlo, es decir, llenarlo de fluido, que en este caso sería agua, y pesarlo con agua, que sería la pesada húmeda. Hay pesada en seco y pesada húmeda. La diferencia entre esas 2 pesadas por algunos factores que implican la corrección por masa convencional y lo que es la corrección por expansión térmica, que eso lo vamos a ver en la próxima lección, ya nos van a dar a nosotros un volumen corregido. El volumen al cual se calibran los instrumentos de medida es a 20 grados Celsius. Entonces, si yo tengo un matraz, Pame, Rolo, Ale, y le doy un certificado de calibración, usted es consciente que ese matraz, al ser de vidrio borosilicato, se puede expandir. Pero el volumen que se le da en el certificado y en el que hay trazabilidad, solo es cuando usted mide un fluido y el matraz se mantiene a 20 grados Celsius. Entonces viene la pregunta natural, porque este se llama curso de metrología industrial y legal, no se llama física experimental. Si yo fuera el profesor de física experimental, yo le digo, Ángelo, pero resulta que usted me metió un fluido a 25 grados Celsius, pero el matraz fue calibrado a 20 grados Celsius. ¿Qué hago? ¿Qué tiene que hacer uno en la física experimental? ¿Cómo? No. ¿Qué se hace? Sí, pero ¿cómo? Yo espero una respuesta más precisa. Vamos a ver. ¿Cómo lo soluciona usted? Hay que, una de dos.
Hay que considerarla con un factor, correcto. Usted tiene que meter un 1 por beta delta T, un factor que corrija la expansión térmica. Y la otra, cargarla como una incertidumbre que puede ser asociada a un valor de un delta T de esperanza cero o un tipo de distribución de probabilidad. Y como 20 grados, ¿cuánto? O 20. Bueno, ese es el punto. Como usted no tiene, como usted es consciente que 20 grados es solo una definición, hay una incertidumbre asociada al hecho de que no estemos a 20 grados. Y esa incertidumbre viene dada por el termómetro que nosotros estamos utilizando para medir la temperatura del agua. Entonces eso significa que usted tiene que meterle agua de este lado, no agua al tubo, para que forme bien los meniscos, ¿verdad? Y además tienes que medir la temperatura de esa agua con un termómetro que tenga una precisión adecuada para que la incertidumbre que usted vaya a tener en la determinación del error de indicación o corrección de este instrumento no sea significativa. Ok, vamos sobre eso. Hablemos del matraz aforado, chicos. El matraz aforado se emplea para medir un volumen exacto. Vean aquí la marquita de aforo, ¿verdad? Con un líquido con base en la capacidad del propio matraz que aparece indicada. Tiene un cuello alto y estrecho para aumentar la exactitud. Vean que aquí es como abultado. Es como gordito, pero aquí es flaquito, porque esta parte se llena más rápido, entonces te permite tener una mayor exactitud. Pame ayer, que estábamos en el laboratorio, perdón que me permita compartir su experiencia, pero yo creo que aprendemos todos, aquí somos adultos. Le dije yo, Pame, llene con cuidado el hidróxido de potasio. ¿Qué pasa si usted descarga muy rápido aquí? Dice, desborda. ¿Por qué? Porque el cuello es tan delgado que si uno no tiene cuidado puede desbordar. Por dicha no pasa nada malo, ¿verdad? Muy bien. Existen dos categorías de matraces aforados, los clase A y clase B. Los clase A se utilizan para contener soluciones estandarizadas de reactivos químicos y se presentan en volúmenes que van desde 1 mililitro hasta 2 litros. Nosotros en el laboratorio tenemos matraces de 1 litro. Me los regalaron de allá del laboratorio de plasma, don Iván. Porque dice, yo tengo esos hace años ahí, no sé para qué sirven. No, llévenselos ustedes. Bueno, vamos a usarlos para calibrar. Con eso ustedes van a calibrar matraces de 1 litro. Pero hay matraces de hasta 2 litros. Hay discusiones si realmente se requieren matraces de 2 litros. Depende un poco de la necesidad de lo que usted esté haciendo. Del tipo, digamos, de disolución o lo que usted está estudiando. De ahí hay capacidades para todo. Hay clase B, sí. El uso de la cristalería es muy precisa, es como para el laboratorio, digamos. Sí. No, en la industria se usa, por ejemplo, si usted quiere preparar una determinada disolución de un medicamento, necesita mucha precisión. No. En la industria, más bien a veces la industria le exige a los laboratorios de metrología más precisión, porque no le están dando. A veces no, de todo. Pero vieras que más bien, como esta parte tiene que ver más con la parte de metrología química, los químicos tienden a tener la parte de precisión metida en sus venas. Hay un detalle en la praxis entre la química y la física. El físico tiende a ser chambón. Si dio más o menos, era 15, dio 18, dio en el orden de magnitud. No estoy tan mal. Pero si un químico era 10 y le dio 10.5, eso es una tragedia. Nosotros en química, bueno, en metrología trabajamos incertidumbre. En física, error porcentual. ¿Cuánto te dio el error porcentual? A un 300%. No tan mal, en medio 600%. En química usted dice, ¿cuánto te dio el error porcentual? 0.1%. No, fatal. Vaya al experimento de nuevo. Entonces hay como praxis distintas, ¿verdad? El químico es más delicado en eso, ¿verdad? Vamos con los clase B. Los de clase B son de menor precisión volumétrica. Y el material del vidrio suele ser de menor calidad. Se utilizan para preparación de soluciones de química analítica no estandarizadas de uso diario en laboratorio o para preparar soluciones a concentraciones que no requieran ser tan exactas. Mi recomendación es que no los usen. Igual hay que tener. Yo tengo en el laboratorio algunos de clase B, pero la idea mía es, si yo voy a comprar cristalería volumétrica, toda es de clase A. Clase B. A ver, chicos, es como, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico y existían opciones de comprar motores eléctricos de alta eficiencia y de baja eficiencia. Esa era una discusión en los años 90. En esta época, todos los motores son de alta eficiencia. No tiene sentido comprar uno de baja eficiencia.
No sé, ya. Entonces, ahora se usa cristalería toda prácticamente, la comercial es de clase A. ¿Cómo se hace un menisco? Aquí estábamos hablando de la lectura. Esta es la forma en que usted debe leer el menisco. Por ejemplo, en una probeta, el menisco se lee en la parte más baja del menisco, ¿lo ven? Aquí es donde usted debe hacer la lectura. Así es como se lee. En el caso de un matraz, ¿dónde se forma el menisco? Aquí está. Esto que está aquí es la resolución y división de escala, ¿lo ven? El tamaño de la línea de aforo. Esa línea de aforo más o menos tiene un tamaño de 0,4 milímetros, ¿verdad? Ahora yo tuve un estudiante que es el que va a terminar trabajo final de graduación que me diseñó un sistema óptico para poder reducir la incertidumbre por ajuste de menisco, porque es la incertidumbre que puede afectar más en el proceso de calibración. Esta es la forma correcta en que se hace un menisco. Ayer estaba con un estudiante enseñándole a ajustar menisco. Y es todo un arte, chicos. Ahí les digo, prueba de paciencia. Porque me lo pone un poquito más abajo, lo pone un poquito más arriba, aquí no debe quedar una luz. Esta es la forma correcta. O sea, tener la línea de aforo aquí, en el borde, de tal manera que quede tangencial la curva del menisco con la línea de aforo. Para que este menisco se forme y quede así curvo y lindo, tiene que estar suficientemente limpio el matraz. Si un matraz no está limpio, esto no se ve curvo, se ve plano y no se forma el menisco. Eso es porque el matraz está sucio y cochino, no lo lavaron. ¿Ok? Hay meniscos cóncavos, lo ven como explicábamos, y convexos. En el caso del convexo, el menisco se mide aquí arriba. En el caso del cóncavo se mide hacia abajo, pero si tienes búnker, como no puedes ver la parte inferior, el menisco tenés que determinarlo con la parte superior de ahí. Así es. Cuando lo estoy ajustando, que le puedo echar más gotas, ¿verdad? Se le echan más gotas. Pero para sacar. Y usted saca con una jeringa. De hecho, digamos, la forma correcta de formar el menisco es, usted sube el menisco, qué sé yo, un poquitito aquí, y luego con una jeringa extraes con muchísimo cuidado hasta volver a forar. Pero más bien se mete volumen para después extraerlo. No se extrae para poder volver a meter, porque si no, el menisco no se forma bien. Mi recomendación es bien meterle un poquitito. No es que le va a meter un huevazo de volumen, no, un poquitito. Esto es metrología. Esto es motora fina, un poquitito y luego lo extrae, ¿verdad? Lo extrae. Muy bien. Tenemos algunas tolerancias para matraces, esas están en una norma que es la STM de 288 días. Yo por aquí se las doy. Si son de clase A o clase B, dependiendo de la capacidad del matraz, ahí hay tolerancias. Creo que nosotros tenemos matraces de 25 mililitros, el más pequeño me parece, ¿verdad? Pero hay matraces de 5 mililitros, son una corronguera así chiquitititos, súper simpáticos, ¿verdad? Debería tener unos ahí para enseñarles. Y hay de 2 litros, el más grande que yo tengo es de 1 litro, ¿verdad? Pero ahí están las tolerancias, ustedes las pueden ver. Entre mayor es la capacidad, más incrementa la tolerancia y obviamente entre clase A y B, la tolerancia también se duplica. Es mayor, es el doble de la tolerancia en clase B que en clase A. Esto es una pipeta, chicos, no sé si las han usado. Las pipetas siguen una norma que se llama la ISO 648. Y es un instrumento volumétrico usado en los laboratorios de ciencias químicas y de ciencias de la vida y de salud que permiten medir la alícuota de un líquido con mucha precisión. ¿Qué es una alícuota? Una alícuota es un volumen entregado, vertido con muchísima precisión. No contenido, vertido. O sea, yo quiero generar una alícuota, es poder entregar un volumen con mucha alta precisión. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, eso es una pipeta. No deben confundirse con las pipetas Pasteur, que son unos cuentagotas. Las pipetas Pasteur se parecen, son chiquititas, son plásticas, pero no se usan para medir. Usted no entrega una alícuota con una pipeta Pasteur, la entrega con una pipeta calibrada, no con una pipeta Pasteur. ¿Verdad? Chicos, se los digo porque aquí tengo colegas que a mí me dan miedo las cosas que hacen, ¿verdad? Hágalo, ahí más o menos da. Después en el análisis de resultados vemos. No. El metrólogo no es tan irresponsable. Cuando usted hace metrología, chicos, es como un acto sagrado, como el himno a la bandera de Costa Rica. No sé cómo decirlo, no sé, como para nosotros los católicos no vamos a poner la bandera de Halloween el día del 25 de diciembre.
Explico, o sea, usted no llega al estadio de Cartago siendo cartaginés con la camisa de Herediano. O sea, eso no se hace. Uno debe medir responsablemente. Chicos, una de las cosas que la metrología tiene y que yo no tengo cómo enseñarle en sus exámenes es eso. Creo que vos lo tenés mucho, Rolo, vos tenés eso. Las cosas hay que hacerlas bien, porque si no yo me siento mal. Yo siento que no estoy cumpliendo con mi trabajo. No porque el profesor me ponga un 100 o un 50. Es porque yo necesito que ese resultado esté bien. Vos también tenés mucho de eso, Pame. ¿Cuál es la forma correcta de realizar las cosas? Porque nadie me va a ver. Eso es solamente mi creador y yo haciendo metrología. No hay nadie más. Y tenemos que estar seguros que lo que salga de ahí salga bien. ¿Por qué? Por uno. ¿Por qué? Porque usted hace una tarea y estudia para un curso. Por mí. Por el TEC. Por la carrera. Porque usted tiene que hacer ahora la tarea de legal, la tercera con cuidado. Por mí. ¿Por el segundo parcial o por el TEC? No, por usted mismo. Usted hace la tarea por usted mismo, no por mí, no por nadie. Así es la metrología. Usted mide responsablemente. Entonces, llegar y decir que usted mide más o menos y que después pone el análisis de resultados se considera una práctica bastante indecorosa, ¿verdad? Indecorosa. Ahora, aquí las pipetas siempre se necesita una pera para poder manipularlas. Entonces usted lo que hace es que extrae el volumen con la pera genera un vacío, usted la fora hasta el volumen que quiere entregar. Una vez que tenés ese volumen, liberamos la pera y dejamos verter ese volumen, que es la alícuota, sobre el medio que nosotros estemos interesados en verterlo. Si queremos calibrarla, se calibra por vertido. Significa que usted vierte el volumen y ese volumen que usted tiene vertido es el que usted mide. ¿Cómo lo mide? Utilizando un método de comparación simple, no ABA, sino BAB. Volumen, pesas, volumen, ¿verdad? O sea, volumen de agua, pesas, volumen de agua, utilizando las pesadas de comparación simple, ¿verdad? Yo cuando aprendí esto usábamos doble comparación. Siento que es demasiado, chicos. Ya una doble comparación en recipientes volumétricos no vale la pena. Y había un colega mío que hacía doble sustitución para medir, para calibrar una pipeta. O sea, metía pesa de sensibilidad. No, en metrología industrial no. Chicos, en metrología industrial usamos comparación simple y es suficiente. Estamos calibrando volumen, no pesas. Eso es importante entender. Una pesa sí es algo muchísimo más preciso que el volumen de una alícuota de una pipeta, ¿verdad? Ahí están las tolerancias. Vea que las pipetas hay hasta de 200 centímetros cúbicos. En la práctica estas cuesta mucho conseguirlas, chicos. Nadie compra, o sea, una pipeta de 200 centímetros cúbicos es una vara muy grande, ya muy enorme. No tiene mucho sentido en el contexto, digamos, más común de este país. Pero bueno, tenemos tolerancias para clase A, clase B. Vean que obviamente la clase B es mayor que la clase A, ¿verdad? Hemos estado utilizando pipetas que han estado ahí como hace 2 décadas en la escuela de física. Entonces, no para que me las quiebren, pero es para tener ahí un inventario, se compraron en algún momento y hay clase A y clase B. Creo que algunas son de clase B, por eso ahí cuando los veamos en el laboratorio van a ver eso. ¿Qué problemas? Ya casi hacemos la pausa, chicos. Hay con la pipeta, lo que se llama el enrase del menisco, ¿verdad? Resulta que cuando vos tenés una pipeta, a diferencia del matraz, debe aforarse en la mitad de la línea de aforo, no en el borde superior, ¿verdad? Entonces, eso se llama enrase. El enrase es la forma en que usted puede aforar una pipeta. Es complicado, ¿por qué? Porque la pipeta, chicos, si la pipeta es de alta capacidad, digamos, se puede aforar más fácilmente. Sin embargo, hay pipetas, chicos. Yo tengo una colega que ella, una de las cosas que más le preocupaban en la vida, era que le mandaran a calibrar pipetas de 1 mililitro. O sea, esa cuestión es imposible de enrasar. Yo lo intenté, no lo logré. Porque básicamente tenés que tener, vos estripas un poquitito la pera y ya se te fue arriba o se te fue abajo. Entonces son pipetas que tienen un volumen muy fino. Ustedes las van a ver en el laboratorio. Esas, chicos,
digamos, no sé, para mí son penitencias. No sé, usted llegó y escribió mal el Sistema Internacional de Unidades en un informe, yo lo mando que calibre la pipeta de 1 mililitro, para ver si ya se le quita esa maña, andar haciendo esas cosas tan feas, ¿verdad? Pero no suelen usarse. ¿Por qué? Porque hay instrumentación que es más adecuada para medir volúmenes pequeños, como son las micropipetas, ¿verdad? Entonces eso se llama enrase de una pipeta. Tenemos lo que son las probetas o cilindros graduados. Yo tenía más, pero me los han ido quebrando, tengo que pedir, ¿verdad? Ahí como estos, ¿verdad? Ustedes los han visto ahí en el laboratorio, ¿verdad? Y tal vez los han trabajado. La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro, aquí me quedó la Q separada, me disculpan, ¿verdad? Que consiste en un cilindro graduado de vidrio común que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma aproximada. Es decir, el cilindro graduado, usted quiere medir un volumen responsablemente, no usa un cilindro graduado. ¿Sí está claro eso? ¿Cómo mide usted un volumen responsablemente? Hay métodos, está por ejemplo el método gravimétrico. Esto te da volúmenes con cierto nivel de aproximación y los químicos en esto son súper claros. Si usted utiliza métodos volumétricos, los métodos volumétricos son altamente imprecisos. Pero a veces, a ver, no hay que satanizarlo. Si usted necesita una incertidumbre de un 10%, ¿para qué va a utilizar un método gravimétrico si le puede servir el cilindro graduado? Si usted se pone a ver, por ejemplo, este cilindro graduado, la división de escala es de 1 mililitro. Si acaso usted puede apreciar a la mitad. Entonces imagínese lo que es tener que medir un volumen de 50 mililitros con una precisión de más o menos medio mililitro. Es muy pobre. Ya solo la resolución, la mínima que usted obtiene es de un 1%. Entonces, depende de lo que usted quiera medir, la probeta o el cilindro graduado no es un buen medio para poder medir volumen, pero se puede calibrar. Hay toda una gama de tolerancias, ¿verdad? De especificaciones, de tamaños de pared, de tipos, digamos, ¿cómo se dicen? Tapas, porque también en matraces los hay. Hay matraces que son biselados, por ejemplo, es que no son biselados. Entonces, el tipo de tapa que usted usa en un matraz no es la misma en un biselado que en un no biselado. Hay también tolerancias, etcétera. Usted puede encontrar esto según la norma 1272-02. Entonces nos habla un poco de dimensiones, nos habla un poco de graduaciones, porque están las graduaciones intermedias y las graduaciones mínimas. ¿Qué significa eso? Que usted, por ejemplo, hay algunos recipientes, ves, que tienen unas líneas más grandes que otras. Entonces hay graduaciones intermedias y graduaciones mínimas. Eso para mejorar la apreciación dentro del cilindro graduado, ¿verdad? Y esta la vemos después del receso. Vamos a hacer unos 10 minutos, chicos, de receso y les hablo un poquito de lo que son entonces las buretas y los otros recipientes volumétricos. Entonces, hacemos una pequeña pausa, 10 minutos y ya regresamos, chicas. Ok, chicos, continuando aquí, muchas gracias, don Ali. Vamos a hablar un poco de las buretas, porque quiero tocar esto y quiero tocar otro temita después. Las buretas son recipientes de forma alargada, no sé si ustedes las usaron en laboratorio de química, ¿verdad? Pero básicamente ellas tienen una válvula. Esta válvula permite hacer descargas. La bureta, usualmente, por lo menos las que yo conozco, tienen resoluciones de 1 mililitro. Entonces tampoco es que usted pueda medir un volumen con extrema precisión, pero dependiendo del tipo de aplicación puede ser muy funcional, ¿verdad? Las buretas tienen una graduación, y de hecho esta graduación ya está normalizada, son de forma tubular, y bueno, hay diferentes volúmenes dependiendo de los diseños. Si usted, por ejemplo, analiza este tipo de bureta, por ejemplo, vea que hay buretas con capacidades de 1 hasta 100 mililitros, ¿verdad? Y la subdivisión de la bureta la pueden ver aquí, la que está ya normalizada, ¿verdad? Y además tenemos tolerancias para las buretas. Aquí, chicos, en lo que son buretas se habla de una tolerancia clase A y clase AS, que son levemente diferentes, pero bueno, ahí están. Y también tenemos lo que es clase B. También en buretas las hay de clase B. Las buretas, no sé si ustedes las utilizaron en algún momento, pero sirven muy bien. Por ejemplo, cuando usted afora un matraz. ¿Por qué funcionan bien en el aforo de un matraz?
Porque, chicos, una de las cosas que hay que tener cuidado cuando usted calibra un matraz es que no queden burbujas dentro. No sé si ustedes han tenido ese cuidado, ¿verdad? Ayer que estábamos haciendo la práctica, ¿verdad? Pero ustedes hacen eso. Ya empezamos con lavado de cristalería y ya estamos entrenando un poquito con la parte de aforo de matraces. Cuando usted hace una descarga de un matraz, que lo puedes hacer con una bureta, con una pipeta, hay que tener cuidado de no mojar las paredes del matraz. Y además de eso, no mojar el cuello, sobre todo si es biselado, y no formar burbujas. Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir que pueda agarrar una jeringa y empezar a llenar un matraz. Eso no es buena idea. Porque cuando usted empieza a llenarla con la jeringa, te vas a dar cuenta que se forman burbujas. Y esas burbujas, la suma de ellas puede ser igual a la tolerancia del matraz. Entonces te paseas en la calibración. Entonces tenés que darle vuelta al matraz para eliminar todo ese tipo de burbujas. Pero sí, es todo un arte esto, ¿verdad? La bureta se utiliza para eso. Y por último acá, quería enseñarles esto, chicos. Esto se llaman micropipetas. Las micropipetas requieren de una punta. Nosotros tenemos micropipetas en el laboratorio. Sin embargo, no las he incorporado a las prácticas de laboratorio, porque calibrar una micropipeta, chicos, requiere de paciencia. Yo creo... Más que todo lo que hemos tenido en clase. Sí. Digamos, en recipientes volumétricos... Tiene la duda, sí, ¿cómo se calibra eso? Porque el extremo entiendo que es desechable, ¿no? Sí. Usted tiene un extremo que es desechable y lo que hace es que usted regula, o sea, usted llena la micropipeta y la regula para que haga una descarga específica, por ejemplo, 600 microlitros. Usted llega, hace la descarga y esa descarga, chicos, es fracción de gota. Es fracción de gota. ¿Cómo calibra usted esa fracción de gota? Tenés que introducir esa gota dentro de un recipiente, taparlo para que no se evapore, porque si se evapora, tenés una incertidumbre por el tiempo que tardaste entre hacer la descarga y la evaporación, y hacer una pesada en una balanza utilizando pesas del orden de los miligramos. Digamos que dentro de recipientes volumétricos, ya algunos de ustedes empezaron con volumen, ¿verdad? ¿Ya usted lavó? Los demás que todavía no han empezado. Ah, bueno, está bien. Bueno, con volumen, chicos, calibrar un matraz y un cliente te pide que quiere tenerlo en un día es muy difícil, ¿verdad? Complicado, o sea, usted tiene que lavarlo, solo el lavado dura 20 minutos, secarlo, el secado ambiente dura más de un día, si lo haces en un horno. En un horno, chicos, el secado es rapidísimo, eso sí. Con un horno controlado usted puede secar un matraz en 6 horas. Eso es rapidísimo, ¿verdad? Incluso hay hornos que usted en 3 horas puede tener seco un matraz. Pero hay el riesgo de que se quiebre, ¿verdad? Pero hay matraces, o sea, ya los sistemas modernos permiten hacer secados muy rápidos, ¿verdad? Un amigo mío me dijo que él tenía un horno que le secaba los matraces en 1 hora. Lo que pasa es que hay que ver el resultado de la calibración después, ¿verdad? No vaya a ser que el borosilicato se le haya dañado, ¿verdad? Pero bueno, ahí ustedes tendrán, ya ustedes serán responsables. Después de eso, digamos que usted lo secó en 1 a 3 horas, si tiene un sistema para hacerlo, ¿verdad? Tenés que dejarlo ambientando junto con el agua durante un buen lapso de tiempo, casi siempre de un día para otro al menos. Y al día siguiente, cuando ya esté ambientado, empezar la calibración. Entonces la calibración implica hacer un aforo. Si usted es experto en el matraz haciendo 5 aforos, lo hace en 1 hora. Entonces ya se va 2 días en calibrar un matraz y es el recipiente de calibración, o sea, es el instrumento de medida de volumen más fácil de calibrar. Los más complicados son las micropipetas, porque el tema es que tenés que tener una balanza muy fina y tenés que tener un recipiente, digamos, que pueda encerrar ese volumen y evitar las pérdidas de volumen. Pero sí se puede, o sea, son metrólogos, por eso pueden calibrar. Ahora, las micropipetas hay que tener un poco de cuidado, porque hay micropipetas con valores muy mínimos de volumen, 0,2 microlitros. A ver, 1 microlitro es un cubo de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro de agua. ¿Ya se lo imaginaron? El almuerzo de una abeja. El desayuno de una avispa. Y estas miden 1/5 parte de microlitro. O sea, así como hay un mundo de las micropesas, los que pesan diamante, por ejemplo, en las minas. La pesa del miligramo es la pesa más grande que hay en un juego de micropesas.
yo sé que ahí yo no me voy a meter. Yo moriré y ni quiero meterme, ni quiero saber nada de eso. Porque yo creo que me puedo volver loco, ¿verdad? Eso es con microscopios casi, y todavía se hace manual, comparación doble y comparación simple en micropesas, chicos. Entonces se me agarra el miligramo con la otra el miligramo, A, B, B, A, temperatura, condiciones ambientales para poder calcular la corrección de una micropesa. Ahí les tocará a ustedes, los ingenieros físicos, ver cómo automatizan eso. Hacen un robot electrónico, lo que fuera, ¿verdad? Pueden llegar hasta 10 mililitros. Lo que pasa es que típicamente no se usan hasta 10 mililitros, se usan hasta 1 mililitro. Ahí yo les voy a enseñar en su momento cuáles son las que tenemos en el laboratorio y es todo un proceso. ¿Esas se pueden calibrar? Sí se pueden calibrar, chicos. ¿Cuesta un poco? Sí. ¿Hay que tener paciencia? Sí. Sí, pues no estamos metidos en metrología. Todas las magnitudes hay que tener paciencia. Ustedes se me desesperan porque el baño dura 1 hora estabilizando. Chicos, yo tengo colegas que calibraban en pozo seco, 700 grados Celsius, da 8 horas la estabilización para tomar el primer dato. Y trabajaban en el laboratorio costarricense de metrología, entonces Oscar Arias decía que había que apagar el fin de semana para ahorrar energía, y estaba ojalá en media calibración. Entonces resulta que hay que encender el baño el lunes para empezar a calibrar el miércoles para apagarlo el viernes. Hay calibraciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de fuerzas y par torsional, por ejemplo, a primer nivel, la materialización del Newton, que requiere tiempo. Es un edificio completo que usted tiene que colocar, levantar, como si fuera una columna vertebral, para poder generar los patrones de kilonewton. Tiempo, el NIST. Calibrar una balanza de peso muerto en presión. Son 40 horas, 5 puntos de calibración. Y pague, ¿verdad? $95,000. $70,000. No quiere, no tiene plata, bueno, salado, se queda sin trazabilidad. Así funciona el mundo real, ¿verdad? Está ahí. Bueno, entonces, eso les quería hablar un poquito en recipientes volumétricos. No sé si hay preguntas, ya ustedes van a empezar un poquito con eso. Entonces, lo que quería un poquito es tener una perspectiva. ¿Qué se calibra? ¿Qué no se calibra? ¿Qué diferencia hay entre recipientes para verter y contener? ¿Y para qué es que se utilizan, verdad? Y lo otro que quería hablarles un poco hoy, vamos a ver dónde estaba. Esto un poquito como para darles perspectiva también. Se los voy a subir aquí en el TEC Digital, ahí lo pueden descargar. Tiene que ver un poquito con lo que son algunos conceptos asociados a mediciones avanzadas en la industria. Quiero tocar un poco este tema, ¿verdad? Chicos, es un tema que no es como un contenido formal de un curso de metrología industrial y legal, pero que yo creo que sí es importante hablar un poco y que puede ir cambiando en función de cómo evolucionen las tecnologías. Entonces, evidentemente hay gente más experta que yo en la parte de sensores, que les podría dar más detalles, pero yo creo que voy a darles hasta donde sé. Y esto es como una base más que todo conceptual, ¿verdad? Pero tengo que reconocer humildemente que tengo incluso estudiantes de electrónica que conocen más de esto. Pero yo creo que es importante hablarlo. ¿Qué es un sensor? Porque nosotros utilizamos sensores en metrología para todo, ¿verdad? Vamos a decir que es un dispositivo que detecta una variable o magnitud física, como por ejemplo ruidos, presión, temperatura o cualquier otro tipo de elemento externo y la convierte en una magnitud eléctrica analógica para poder ser procesada por un equipo de dispositivo electrónico que realiza determinada función. Esa es como la definición moderna de un sensor. En algún momento se hablaba de sensores mecánicos, porque un sensor mecánico puede ser, por ejemplo, un termómetro bimetálico, como los que ustedes están calibrando, ¿verdad? Que eso no requiere nada de electricidad ni electrónica, ¿verdad? O un termómetro de líquido en vidrio, pero vamos a centrarnos en aquel tipo de sensor que es electrónico. Entonces, ¿qué tipos de sensores vamos a hablar un poco hoy? Existen sensores de temperatura. Usted pone a ver un termopar, como el que compraste, Pamela, esos un sensor de temperatura. No funciona sin electricidad. Bueno, vamos a ver qué tipos de sensores hay, por lo menos tener hoy una idea y después profundizamos. Sensores de distancia, ahí tenemos unos en el laboratorio que nunca hemos usado. ¿Verdad? Nadie se ha animado a hacer algo con esos, pero ahí están, ¿verdad? Sensores de humedad, ¿veis? Los barotermohigrómetros que nosotros utilizamos, sensores de luz, chicos.
Sensores de ruido y sensores de tensión o esfuerzo. Hay sonómetros que se usan en esta parte. Un amigo mío en Basilón decía escandalímetros, pero no se dice escandalímetros, se dice sonómetro. Sensores de tensión o esfuerzo, eso se utiliza mucho en galgas extensiométricas, por ejemplo, para medir deformación de aceros o construir celdas de carga, ¿verdad? Entonces pueden ser importantes. Entonces hablemos un poquito de los sensores de temperatura. Dentro de los sensores de temperatura podemos detectar 4 tipos de sensores. Están los que se llaman RTDs, los detectores de temperatura por resistencia, que podemos decir que dentro de lo que es temperatura a nivel industrial son los sensores más exactos que existen. En la tarea yo les pedí que investigaran sobre temperatura a nivel primario. No sé si han buscado un poquito, pero ahí se van a encontrar sensores interesantes. Están los de efecto Josephson, están por ejemplo, bueno, algunos otros por ahí. Ahí ustedes van a encontrar lo que es temperatura a nivel primario. Como vamos a ver en el curso posterior, que es metrología científica, la temperatura tuvo muchas evoluciones en la forma en que se da la cadena de trazabilidad. Y hoy por hoy está como muy abierta, porque lo que hemos establecido es que hay una constante, que es la constante de Boltzmann, que tiene un valor definido, ¿verdad? Y yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe más o menos que es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Teorema del virial, no, más o menos, ¿verdad? Cuando el gas es monoatómico, diatómico, la velocidad promedio de las partículas, teoría cinética de gas, un poquito sabemos de eso. Eso hay que repasarlo, pero ahí lo sabemos. La constante de Boltzmann define la temperatura. Entonces, más bien lo que el BIPM dice es, díganme qué experimentos hay para poder materializar la temperatura basada en la constante de Boltzmann. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Los detectores de temperatura por resistencia son dispositivos que se usan a nivel primario. Nosotros tenemos uno, que es el que está calibrando Anthony, ¿no? Ahí es un detector de temperatura por resistencia y tenemos otros un poquito más finos de una clase de exactitud mayor. Están los termopares. ¿Cuáles son los termopares? El que compró doña Pamela, ¿verdad? Ese es un termopar. En general los termopares es la tecnología más barata para poder medir temperatura. No es la más precisa, pero es suficiente para una gran cantidad de aplicaciones. Luego tenemos los termistores. Los termistores tienen una respuesta rápida, no es muy lineal, pero son mucho más exactos que los termopares. Y tenemos los sensores de radiación también, que no son muy exactos, pero por ejemplo, cuando estábamos en época del COVID-19, a usted le medían aquí la temperatura, o acá. Bueno, se usaban sensores de radiación. Yo siempre tuve mis cuestionamientos si eso estaba bien o no. Pero creo que este no es el espacio en este momento para discutirlo, pero yo a veces me pongo a pensar, ¿qué le das al ser humano para que esté tranquilo? No sé. Siempre hubo muchas polémicas, ¿verdad? Porque, digamos, el COVID incluso podía manifestarse sin que hubiera un aumento de temperatura en el cuerpo, sin fiebre. Usted puede estar totalmente infectado, pero lavándose las manos y midiéndole la temperatura con un dispositivo cuya trazabilidad en este país es dudosa, porque no tenemos, estábamos tranquilos. Pero bueno, ese es tema para otra discusión. Chicos, digamos, parte de la metrología legal un poco es entender que usted tiene que hacer metrología para la gente que no sabe de metrología. Y que tienes que garantizarle que la jeringa de insulina, la regla que compre no sé, aquí en la librería, pues tengan la precisión adecuada para las necesidades que posiblemente ni nosotros sabemos cuáles son. Ustedes saben que uno de los fracasos del sistema comunista fue ese, que se creía que yo sé las necesidades suyas. Entonces, vea, usted yo le voy a comprar tantas camisas, y al final no. Resulta que usted no quería la camisa que yo le daba, quería la camisa de Cartago, usted quería comer otra cosa y no le gustaba el atún. Entonces, conocer las necesidades no es fácil, hay que ser como omnipotente, ¿verdad? Entonces, para eso existe el mercado. Entonces, tenemos detectores de temperatura por resistencia, los RTDs. El RTD relaciona la temperatura con la resistencia. Ahora, aquí viene un concepto fundamental. La temperatura no se puede medir directamente. Usted me dice, profe, no sea mentiroso porque yo acabo de hacer la práctica de termómetros y tengo un bimetálico que me marca ahí 45 grados Celsius. No, pero usted no está midiendo directamente. Usted lo que tiene es un helicoide
que responde ante un cambio de temperatura y transforma la temperatura en un desplazamiento angular. Eso es un sensor mecánico. Ahora usted le pone una carátula y mide temperatura, pero la medición no es directa. Directa sería que usted mida una masa, que usted mida una longitud con una recta. Eso es medición directa. Los pirómetros están dentro de los sensores de radiación. Los sensores de radiación son los pirómetros, pero el pirómetro tampoco es medición directa. Lo que utiliza es la ley de radiación de Planck. Y lo que toma es esa radiación basada en una cierta longitud de onda en convertirla en un valor de temperatura. Ahora usted me dice el termómetro de líquido en vidrio, ese sí, pues yo lo pongo y vea, yo puedo medir ahí más o menos medio grado. No, porque el termómetro de líquido en vidrio lo que mide es un sensor mecánico que mide la expansión diferencial o la diferencia en expansión térmica entre el vidrio y el líquido termométrico que está en el centro. ¿Verdad? La diferencia entre el líquido, entre el vidrio y el líquido termométrico que está en el centro. Entonces, usted lo que mide es una diferencia de expansión térmica. De hecho, usted puede construir un termómetro, eso me gustaría que lo probáramos en científica, a partir de un lapicero. A partir de un lapicero. Usted puede construir un termómetro, calibrarlo y utilizar agua para poder ajustarlo. En científica, chicos, hay que hacer un proyecto. El proyecto tiene que ser creativo, tiene que ser construir una unidad de medida de elementos básicos. Entonces se puede hacer un termómetro y lo puede calibrar y darle trazabilidad si usted quiere, ¿verdad? No, pues sí, ya había dado certificado. No, lo voy a dar por primera vez. Y estoy súper emocionado. No, este curso, chicos, científica, lo único que yo les voy a pedir es que disfruten el curso, abran su mente, eso es todo. Es como cuando uno ve la película Interstellar la primera vez, ¿usted la vio? O sea, si usted va a Interstellar pensando que va a ver el Titanic, usted se decepciona. No, Interstellar usted tiene que verla con la mente abierta. Eso es lo que yo les pido ahora. Bueno. El modelo matemático de un detector de temperatura por resistencia o un RTD lo que hace es medir resistencia, porque como nosotros no podemos medir temperatura directamente, pero sí podemos medir resistencia directamente. ¿Ven qué curioso? Sí podemos medir resistencia. Entonces lo que usted hace es medir resistencia. Ahora usted sabe que el sensor de temperatura de un RTD va a cambiar su resistencia muy linealmente con su temperatura, o por lo menos en una relación donde lo que tenemos es que la resistencia total es igual a una resistencia de referencia más una serie de correcciones que tienen forma de polinomio. Estas constantes alfa, beta y gamma se determinan experimentalmente y el delta T podemos entenderlo como la temperatura, el delta T sería la temperatura a la que yo mido menos la temperatura T sub 0 a la cual yo medí la resistencia de R sub 0. R sub 0 corresponde a la resistencia a una temperatura de referencia que es T sub 0. ¿Cuánto es esa temperatura? La podemos elegir, puede ser 0 grados Celsius, puede ser 20 grados Celsius, ¿verdad? Nosotros en metrología tenemos temperaturas de referencia en dimensional y volumen de 20 grados Celsius, bueno, hay que definirla. Esta curva que usted tiene aquí es altamente lineal, por lo tanto, los términos que usted tiene de orden superior casi siempre se pueden despreciar en ciertas consideraciones y dejarla como una curva lineal. Sin embargo, hay expresiones para ciertos metales donde puedes encontrar esos términos, ¿verdad? Eso va a estar después, en la próxima tarea 4, después de que les dé la tarea 3. Tenemos 3 metales típicos para la construcción de RTDs, el platino, el níquel y el cobre, donde hay resistividades muy bien definidas. Todo el mundo sabe qué es la resistividad, ¿verdad? ¿Saben la diferencia entre resistividad y resistencia? Sí, la resistividad no depende de la geometría. La resistencia sí, porque cuando usted calcula la resistencia, acuérdense que es la resistividad por la longitud entre el área de sección. Pero el parámetro de resistividad depende ya propiamente del material. Entonces en metrología nos interesa la resistividad y nos interesa este coeficiente térmico, que es el término lineal que vos tenés en el caso de la resistencia. Conociendo que esa relación es lineal, uno puede establecer relaciones entre la relación RT y R sub 0, entre resistencia, aquí está normalizada con respecto a una resistencia de referencia y la temperatura. Como ustedes pueden ver, el platino es altamente lineal. A 0 grados Celsius, el platino tiene una resistencia específica de 100 ohm, por eso se llama PT100. Al platino se llama PT100 por esa resistencia.
Pero también existen platinos de cobre y níquel. El de níquel no es muy lineal, el de cobre es un poquito más lineal, es un poco más barato, pero el de platino evidentemente es como el metal que tiene más sentido utilizar debido a muchas razones. Primero, el platino es muy estable. Luego, el platino es muy lineal. Usted puede medir precisión, muy alta precisión, temperatura, ¿verdad? Y además tiene un rango de aplicación muy amplio. Va desde temperaturas muy bajas del orden de 13 Kelvin hasta temperaturas altísimas del orden de 800 grados Celsius, ¿verdad? Tiene buena precisión y una respuesta rápida. Los RTDs en general en todos los materiales, ¿verdad? En lo que son detectores de temperatura por resistencia, los valores del R sub 0 pueden cambiar, ¿verdad? En general se usan valores ya digamos estandarizados. Me disculpan el punto decimal, ese punto no es un punto decimal, ese es un punto de miles, pero bueno, la referencia lo tenía así, ¿verdad? Pero ahí sí está mal, ¿verdad? Y los rangos en que se utiliza, esto pusieron como un dividido, pero realmente es desde menos 260 hasta más 900 grados Celsius, ¿verdad? La notación no anda muy cristiana, hay que mejorarla. Pero bueno, esos son algunos de los materiales que se pueden utilizar para construir RTDs. Las RTDs están normadas, ¿verdad? Hay una norma para las RTDs. Hay de clase A y clase B, así como hay en recipientes volumétricos, ¿verdad? Y esa clase A o clase B nos da a nosotros precisiones, por ejemplo, la clase A del orden de más o menos 0,15 grados Celsius y la B el doble, ¿verdad? Se pueden caracterizar incluso y mejorar la precisión en los termómetros de resistencia de platino. Pero ¿cómo funciona un termómetro de resistencia de platino? Un termómetro de resistencia de platino, vamos a verlo conceptualmente, es un circuito. Es un circuito conformado por 4 resistencias. De esas 4 resistencias, para que mi circuito funcione, yo lo que hago es una especie de puente de Wheatstone, como lo vieron tal vez en física general, algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este puente de Wheatstone? Básicamente lo que buscamos es un equilibrio de resistencias. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer que las resistencias sean iguales a un valor de referencia, que lo defino a una temperatura específica. Entonces yo puedo ajustar a un valor de temperatura, por ejemplo, de 0 grados Celsius, mi R sub 0. Las resistencias R1, R2 y R3 las podemos ajustar y elegir con valores específicos que sabemos se cambian con temperatura. Pero la que está aquí es el sensor. Esta que está aquí es el sensor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con este sensor? Lo que hace es que este sensor lo coloca sobre la superficie o sobre el medio en el que usted quiere medir temperatura, y ese sensor que usted tiene ahí es un sensor que cambia su resistencia con la temperatura. Entonces, yo lo que hago no es medir temperatura, lo que hago es medir resistencia, y conociendo esa resistencia puedo despejar el valor de temperatura. Para que el sistema me pueda funcionar, yo puedo medir aquí una diferencia de potencial entre los puntos A y B, y esa diferencia de potencial se va a relacionar con los valores de temperatura y resistencia y con los coeficientes que voy a tener para cada uno de esos resistores, ¿verdad? Y con base en esa resistencia yo puedo medir la temperatura. Más o menos ese es el circuito. Este es el RTD de un hilo. El RTD de un hilo es el más sencillo que hay. Y hay RTD de 2 hilos, ¿verdad? Como ustedes pueden investigarlo por ahí. Los de 2 hilos añaden un poquito más de precisión, porque lo que hacemos es buscar reducir la resistencia o impedancia que se da por los cables de los sensores. Porque en el momento en que usted mete más cable en el sensor, puede ser que meta una incertidumbre adicional. Entonces, bueno, hay tecnologías para 2 hilos y hay tecnologías para 3 hilos, perdón, para 3 hilos y 4 hilos, que me permiten a mí mejorar la precisión, pero eso implica un poquito más de tecnología. Entonces, cuando usted compra un RTD, una de las cosas más importantes que tiene que saber es de cuántos hilos es. Y no solo de cuántos hilos es, sino cómo poder conectar esa tecnología. ¿Cómo sabe usted si el sensor que yo tengo es de 2, de 3 hilos y cómo lo vas a poder conectar, ¿verdad? Bueno, aparte de los RTDs tenemos los termopares. Los termopares yo me imagino que sí están más familiarizados, espero, ¿verdad? Son sensores constituidos por 2 metales diferentes
que tienen como característica principal el hecho de que una tensión proporcional a la diferencia de temperaturas entre los dos puntos de unión de los dos metales va a estar presente. Usted lo que tiene son dos juntas, una junta que se llama junta caliente y una junta que se llama junta fría. Colocamos un metal que una de estas dos juntas y otro metal en circuito abierto en el cual yo mido una diferencia potencial. Yo tengo que cortar el circuito. ¿Por qué? Porque si no lo corto, lo que voy a inducir es un flujo de corriente. Esto se llama el efecto Seebeck. El efecto Seebeck lo que nos dice a nosotros es que para poder producir una corriente en un circuito, no necesariamente usted necesita una FEM. ¿Qué es una FEM? Una batería que genera una diferencia de potencial. Usted podría simplemente, vea que esto es raro, chicos. Y estas son las cosas que por eso yo me tuesto con la metrología. Usted tiene dos reservorios a diferente temperatura. Usted puede hacer fluir una corriente sin batería. Piénselo un momento. Sí, usted porque para poder generar corriente, usted piensa en una batería, bueno, ahí no. Ahora, ¿por qué no se les ha ocurrido sacar energía de ahí? Bien, por varias razones. Lo primero, la corriente que saca son muy pequeñas. Las diferencias de potencial son del orden de los milivolts. Milivolt es más o menos las diferencias de potencial que utilizamos nosotros en nuestro organismo para poder darles órdenes a nuestros brazos o a nuestros cuerpos para que puedan responder ante un impulso. O sea, con eso no vamos a cambiar el mundo, pero podemos medir con precisión. Ahora, esto es un fenómeno que se estudió en el siglo XIX, que no depende de la longitud de los metales, depende del material de los metales, y yo puedo, la junta fría, incluso definirla electrónicamente. Yo puedo generar condiciones para que esa junta fría, por ejemplo, esté a 0 grados Celsius. Y al estar a 0 grados Celsius, yo puedo relacionar la diferencia de potencial con un término directo en temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo conozco la diferencia potencial y sé que está asociada a una diferencia de temperaturas con respecto a 0, yo puedo encontrar esta constante de proporcionalidad. Y esta es la constante de proporcionalidad del termopar. Donde yo puedo saber cuántos grados Celsius, cuántos milivolt por grado Celsius puedo asociar a un termopar específico. Los termopares son una tecnología relativamente barata. Se construyen en varios tipos. Por ejemplo, está el tipo J, tipo K, tipo N, tipo T, tipo R, tipo S o tipo E. Por eso cuando fuimos a comprar esto, lo fuiste a comprar vos, Pame, hay que saber en qué tipo estamos. Ahora, hay materiales, porque son dos materiales asociados a ese tipo de cada uno de los termopares. Y además de eso, hay un campo de medida. Por ejemplo, un tipo J te mide de 0 a 760 grados Celsius. Y tiene esta sensibilidad, 51 microvolt por grado Celsius. Pero hay otros que tienen un campo de medida mayor, pero tal vez menor sensibilidad. Por decirles algo, este de acá mide hasta 1450. El tipo R, pero la sensibilidad es de 6 microvolt por volt. ¿Verdad? Hay aplicaciones, por ejemplo, en atmósferas inertes, neutras, que son atmósferas que contienen gases inertes. ¿Cuáles son los gases inertes? ¿Los nobles o los que no reaccionan típicamente como el nitrógeno? Usted sabe que cada vez que usted respira, usted la mayoría de lo que respira es nitrógeno. Pero como es inerte, usted no se da cuenta y lo exhala, entra y sale como si nada. No es puro oxígeno. Oxígeno es apenas un poquitito, una fracción del aire, ¿verdad? Eso se lo saben, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Luego, la atmósfera oxidante. Cuando usted tiene atmósferas con medios oxidantes, se utilizan el tipo KN y T, ¿verdad? Y también en atmósferas que más bien son reductoras, ¿verdad? Que son químicamente reductoras, donde hay falta de oxígeno. Entonces, tal vez usted puede utilizar tipo R, S y B. Entonces, hay catálogos para selección de termopares, ¿verdad? La sensibilidad del termopar, como ustedes pueden ver, depende del tipo de termopar. Hay una pendiente diferente para cada uno de ellos. Los que son más sensibles tienen un rango de aplicación menor, los que son menos sensibles tienen un rango de aplicación mayor, ¿verdad? Y este es el típico circuito que usted puede encontrar en un termopar, ¿verdad? Donde internamente eso es lo que uno tiene. Uno compra el termopar y lo que está comprando en el termopar, lo que compraste es solo el cable. El cable lo que tiene es este circuito. Usted necesita una temperatura de referencia que viene dada por digamos, el módulo, que siempre es 0 grados Celsius, por definición tecnológica, y la otra
que está asociada justamente a una medida en milivolt, que esa medida en milivolt la convertimos a temperatura. Termino con un comentario de esto. Lo que es termistores lo vamos a ver después en la próxima clase. Pero chicos, ustedes podrían preguntarse, ¿será posible darle trazabilidad a un termopar que mide temperatura en Celsius o en Kelvin, como quieran, utilizando la unidad del volt, que a su vez le puede dar trazabilidad con el ampere? Entonces, tenemos un caso raro. Yo tengo una medición en volt trazable y con esa puedo darle trazabilidad a un termopar que mide temperatura en Celsius. ¿Y dónde quedó la constante de Boltzmann perdida? No sé si ustedes entienden mi punto. Este va a ser un punto en metrología científica. Es como que yo le trate de dar trazabilidad al segundo midiendo metros. Es como que yo le trate de dar trazabilidad al mol midiendo ampere. Yo le estoy dando trazabilidad a la temperatura utilizando el volt. ¿Qué parte de la historia no me están contando? Se llama ITS 90. La ITS 90 ya ha realizado, ya tiene ecuaciones con cierto nivel de exactitud que relacionan la temperatura con las diferencias de potencial. Ya están publicadas en el NIST. Y esas ecuaciones aseguran la trazabilidad. Es como en volumen. Ahora ustedes van a medir densidad del agua midiendo temperatura. Y usted dirá, suave, vamos con calma. ¿Cómo es posible que la densidad, que son kilogramos entre metro cúbico, le esté dando trazabilidad a partir de la temperatura, que son grados Celsius? Hay una parte que no me computa dentro de la trazabilidad. Bueno, es porque la ecuación de Tanaka por sí sola es la referencia que relaciona esas magnitudes. Entonces ya en este nivel, la trazabilidad no es una trazabilidad que usted logra por comparación directa, ¿verdad? Totalmente, sino que usted puede lograr mediante relación de ecuaciones oficiales que establece el BIPM. Eso es un método que se emplea actualmente para poder resolver trazabilidad. Bueno, vamos a quedar hoy por aquí, chicos. No sé cuán provechosa ha sido la sesión. He tratado de hablar un poquito tal vez de conceptos un poco perdidos por ahí, pero yo creo que es importante hablarlos. Vayan trabajando la tarea. La tarea implica un poquito de investigación de cosas, ¿verdad? La idea es motivarlos por ahí. Voy a hablar de lo que son termistores y un poquito de lo que son pirómetros para la próxima sesión. Y vamos a ver algunos de estos conceptos asociados al uso de ecuaciones para resolver trazabilidad en algunas medidas, ¿verdad? Entonces, quedamos hoy por aquí. Trabajen lo del proyecto. De hoy en 8 los objetivos y el alcance, por favor. Para ir viendo eso, voy a retomárselos por acá. Entonces, traten de